Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 23 de enero del año 2013. En el plano internacional quisiera abordar el tema de los acontecimientos en la zona del Sahel, con el ataque de los terroristas ocurrido la semana pasada, que me parece tiene una serie de implicaciones que son muy significativas. Y en el terreno de la política nacional, quisiera abordar los incidentes en torno a la reforma educativa y los incidentes en torno también al Pacto por México, que parece son, digamos, dos de los puntos de mayor debate en este momento para el gobierno federal. La región del Sahel, lo que llamamos el Sahel, es geográficamente hablando una zona en la que se encuentran básicamente la República de Malí, la República de Níger y la República de Senegal el día de hoy, y tienen una frontera que se encuentra en la región del Sáhara, de ahí el nombre de Sahel, se encuentra en la región del Sáhara, con Argelia y con Marruecos, que son dos de las líneas fronterizas en este momento más inestables y tensas que hay en el mundo africano. El Sahel fue, hasta el año de 1492, uno de los baluartes más importantes del Islam, y el rey Soni Ali el Grande, rey de Shanghái, como se llamaba entonces el Sahel, era el gran promotor y constructor de madrasas, mezquitas y bibliotecas. Es decir, estamos hablando de un hombre que todavía representaba al Islam culto, al Islam de investigación, de ciencia, de literatura. Y la muerte de este personaje, que coincide curiosamente con la caída de Granada en manos de los reyes católicos y con el derrumbe de la presencia islámica en España, acompañado en 1492 con el descubrimiento de América, hace que el desplazamiento de los grupos de moros que abandonaban España se desplacen, unos en dirección a Fez, otros en dirección a Marrakech, que eran entonces dos de los centros importantes, y otros que al llegar a Marrakech se encontraron con que la ciudad estaba ya sobresaturada de inmigrantes, se fueron más hacia la zona de Timbuktu y se creó una combinación de inmigrantes que venían de la zona española hasta el centro del Sáhara, surgiendo desde entonces una especie de revisión histórica en la que los seguidores de la herencia de los antiguos habitantes de Granada se han convertido en los grandes promotores del movimiento islamista que está reclamando en este momento
el retorno de Al-Andalus y el retorno de los territorios que los musulmanes dominaron durante siglos en Europa. En la región del Sahel se ha visto muy afectada y muy radicalizada por los conflictos entre los tuaregs, que son tribus nómadas de las que ya hablamos en algún momento, y por otro lado se ha visto muy convulsionado por la presencia de los ingleses, de los holandeses, de los noruegos, que están haciendo perforaciones en el desierto, de acuerdo sobre todo con el gobierno argelino, para obtener gas, petróleo y uranio. Esto ha convertido la región en una región geoestratégica muy importante, que no puede ser ignorada por nadie que esté interesado en el futuro de estos territorios. Desde el año pasado, lo habíamos comentado ya, los grupos islamistas comenzaron a apoderarse de ciudades en la zona del Sahel y se apoderaron de la ciudad de Timbuktu, una de las ciudades más antiguas del desierto, sobre la que se hablaba en el siglo XIX maravillas, y se le suponía uno de los grandes centros de acopio del oro y de la plata. Y cuando se llegó a Timbuktu, se descubrió que tenía tesoros muy valiosos, pero estos tesoros eran las madrazas y las mezquitas, que desde la época en la que los musulmanes tenían una gran proyección en la cultura, están allí instaladas, conservando la mayoría de las madrazas. Las madrazas son el equivalente de nuestras universidades, conservando las madrazas, el acervo de las bibliotecas de aquella época. Los islamistas lo que han estado haciendo es destruir las bibliotecas por considerar que, al no estar en el Corán especificado que la ciencia es algo que interesa al hombre, todo lo que se produzca en este sentido tiene que ser destruido porque va en contra de la fe. Y hay noticias de que los islamistas estaban pensando destruir la mezquita de la ciudad de Timbuktu, que es la mezquita más grande y más antigua del norte de África. Es decir, es un verdadero patrimonio de la humanidad, pero a los islamistas eso les resulta absolutamente indiferente. El problema de los tuaregs se ha venido mezclando con movimientos muy ideologizados como el Frente de Liberación Saharaui y los grupos como los Héroes de Marruecos, que son organizaciones de terroristas cuyo propósito es desestabilizar la situación de Marruecos y exigirle al sultán de Marruecos, al rey de Marruecos, en este momento la devolución de territorios de la frontera que han sido reclamados por los marroquíes, que sean restituidos a los tuaregs y saharauíes, y por otro lado el reclamo de los mucho más radicales, entre ellos los Héroes de Marruecos, que están exigiendo la restitución de Al-Andalus, es decir, están exigiendo la restitución de la zona sur de España como algo que históricamente les pertenece.
El gobierno francés, convocado por el gobierno de Bamako, Bamako es la capital de Malí, una población de 1,5 millones de habitantes que sobrevive con esta cantidad de personas por su vecindad con el río Níger. Y los dirigentes del Estado de Malí le pidieron a Francia apoyo militar para confrontar a los islamistas. Y entonces el gobierno francés comenzó a enviar tropas que han comenzado a operar primero en la defensa de Bamako y luego en los intentos de acercamiento a Timbuktu, que es uno de los centros operativos más importantes que los islamistas están manejando. En medio de una situación turbulenta con el aumento de tropas que los franceses están enviando y la presencia de los primeros asesores norteamericanos que van a darle capacitación a los oficiales de Malí y a los oficiales de Argelia sobre el combate al terrorismo, el miércoles 16 de enero, cuando todavía no amanecía, decenas de islamistas, al grito de Alá Akbar, es decir, Dios es grande, asaltaron un autobús de la planta Statoil, que es una de las más grandes plantas de explotación de gas que hay en la frontera entre Argelia y Libia, y atacaron un autobús que salía de la planta y se dirigía al aeropuerto Ibn Amenas, en donde los viajeros iban a abordar un avión de regreso a Europa. Hay un tiroteo, en el tiroteo muere uno de los técnicos que iba en el vehículo, hay 6 heridos, pero el chofer del autobús, con una gran serenidad y con una visión muy clara de los problemas con los que estaba lidiando, lo que hizo fue dirigir el autobús a una base militar que supuestamente protege el complejo industrial de Taganturín, que es una de las más grandes plantas de explotación gasera que hay en la región del Sahel. Los islamistas atacaron el vehículo como el primer paso para adueñarse de la planta que almacena el gas y lo distribuye. Era un operativo manejado con enorme habilidad, y mientras se producía el ataque contra el autobús, que se entiende fue una maniobra de diversión, un comando islamista asesinó a un guardia de seguridad británico, a un guardia de seguridad argelino, y se adueñaron de la instalación, de la gigantesca instalación de la planta, en donde centenares de rehenes argelinos y occidentales quedaron en manos de este grupo de ultrarradicales, cuyo propósito era exigir la entrega de las instalaciones a los islamistas que dicen ser los verdaderos dueños de este territorio y de estos recursos. El jefe operativo de este ataque fue Abu al-Barraa, que es un subordinado
de uno de los más destacados líderes del islamismo en el Sahel, el Mukhtar Belmokhtar, conocido con el sobrenombre de el Caballero de Marlboro, porque durante años fue contrabandista de cigarrillos norteamericanos en la zona del Sahel, ganando cantidades de dinero bastante considerables. De hecho, es uno de los personajes del mundo terrorista que resulta enormemente contradictorio. Es un poco terrorista de temporal. Dependiendo de cómo anda su economía, participa o no en acciones y se mantiene como una especie de enlace efectivo del grupo de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es el núcleo central de los terroristas en esta región. El grupo Al-Qaeda del Magreb Islámico forma parte de lo que los especialistas denominan el Al-Qaeda Plus. El Al-Qaeda Plus es una denominación que se le da a todos los grupos que Al-Qaeda fomentó, financió, alentó, desarrolló y luego los dejó crecer por su cuenta, creando una verdadera red de terroristas que se distribuyen por toda la región del Magreb, por toda la región del Sahel y se extienden en su influencia hasta la zona de Somalia, en donde son los que controlan los actos de piratería que tienen asolados a los barcos que están transitando por esta región. El objetivo de este grupo de Al-Qaeda del Magreb Islámico es adueñarse de la estratégica planta de Tigantorán, operada por 3 compañías: la British Petroleum de los ingleses, la noruega Statoil, como se llama es la marca de esta instalación, y la argelina Sonatrach, que forman parte de toda una red de instalaciones que extraen petróleo y gas en esta zona, en donde existen reservas que resultan verdaderamente impresionantes. Se calcula que en la región petrolera de Argelia hay una reserva de 12 millones de barriles de petróleo y la reserva del río Níger, del territorio de Níger, es de 37.20 millones de barriles, más 29,000 toneladas de reserva de uranio en Argelia, 274,000 toneladas de uranio en Níger y 5,200 toneladas de uranio en Malí. Es decir, estamos hablando de materias primas importantísimas en el mundo de hoy, pero el uranio, particularmente para los iraníes, tiene un significado muy especial y esta red de Al-Qaeda del Magreb Islámico, pues evidentemente es la que más le puede responder a los intereses de estos grupos. El gobierno francés, conocedor de la problemática, había respondido al llamado de el gobierno de Bamako, pero hoy, después de los acontecimientos de los últimos días, se está convocando a una reunión de emergencia en la que participan los países que están involucrados en la explotación del gas, el petróleo y el uranio en el Sahel: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Noruega,
están en este momento reunidos los representantes de estos organismos, que no solamente son conocedores del tema desde la perspectiva industrial y desde la perspectiva de los recursos energéticos, sino son expertos en el tema de seguridad, y ellos están tratando de encontrar una fórmula en la que todos los países europeos se sumen en un rechazo a las actividades del terrorismo. Por otro lado, el gobierno argelino, el día 17 de enero, al día siguiente del ataque, lanzó una ofensiva en contra de la opinión de los países europeos que estaban involucrados. El operativo, que es un operativo muy espectacular, tiene errores garrafales que uno tiene que preguntarse si fueron realmente errores. Por ejemplo, siendo la sorpresa el elemento más valioso para la acción, los argelinos comenzaron a disparar al aire antes de atacar y comenzaron a pedirle a los terroristas que se rindieran. Lo que resultó fue exactamente lo contrario. Los terroristas se atrincheraron, se armó una balacera impresionante y finalmente, con un saldo verdaderamente sangriento, se pudo rescatar una buena parte de los rehenes occidentales, un número importante de rehenes argelinos, pero quedaron en manos de los terroristas 7 rehenes occidentales y unos 80 rehenes argelinos. Inmediatamente las redes de información de los países islámicos comenzaron a transmitir imágenes de las cosas que habían ocurrido, y al mismo tiempo comenzó una exhortación de los grupos islámicos radicales a sus congéneres en diferentes partes del mundo, animándolos a cometer acciones terroristas contra la capital de Francia, contra la capital de Inglaterra, contra la capital de España, lo que hace ver que los estrategas de estos grupos están interesados en una difusión cada vez más amplia de estos problemas en la geografía europea. El grupo de Al-Qaeda, el Magreb Islámico, es un grupo que tiene toda una serie de vinculaciones con el grupo, decíamos, de mártires de Marruecos, con el grupo Al-Shabaab de Somalia, y el objetivo de ellos es crear un Estado islámico independiente de Malí, independiente de Argelia, independiente de Marruecos, desde luego independiente de Níger, que les queda más lejos, e independiente de Senegal, que queda todavía más retirado. Este territorio se llamaría Azawad y sería la primera república islámica de África, es decir, totalmente dominada por los grupos radicales islámicos, que tendrían como principal aliado en este momento a los tuaregs, aunque es muy probable que si este fenómeno se llegara a producir, los tuaregs rompan con el cerco que los terroristas quisieran ponerles, porque es la problemática de este grupo es una problemática que nada tiene de ideológico,
es una problemática de orden sociológico, nómadas de toda la vida, les cuesta muchísimo trabajo entender que ahora les piden pasaporte para cruzar por donde han cruzado desde antes de que existieran las naciones organizadas en el mundo. En el territorio del Malí, las tropas francesas están tratando de conquistar las ciudades de Timbuktu, Gao y Kidal, mientras las ciudades de Kona y Mopti son las zonas de las trincheras islámicas en contra de las cuales se están presentando los soldados franceses que acaban de llegar. Las acciones de guerra, tanto la acción de los terroristas en la frontera de Libia con Argelia, como las acciones de los militares franceses en esta zona de la parte sur del desierto, en alianza con el gobierno de Senegal, con el gobierno de Malí y con el gobierno de Níger, están provocando un éxodo impresionante de gente. Las personas están aterrorizadas porque los terroristas no respetan ni toman en cuenta a la sociedad civil. De hecho, en varios de los combates que se están realizando en Kona, los franceses reportan que los milicianos islámicos se colocan detrás de grupos de familias para protegerse y avanzar hasta donde pueden hacer daño a las tropas francesas que están trabajando en esta región. Francia está requiriendo de los otros países involucrados en el problema recursos militares para formar una coalición armada que participe en la defensa de estos territorios y no solo Francia. Pero los gobiernos de Noruega como el de Inglaterra son enormemente reticentes a entrar en esta situación y participar en una dialéctica de la cual escaparon o creyeron haber escapado hace mucho tiempo. Los especialistas señalan que los acontecimientos que se han producido en estas últimas semanas son el resultado de nuevas actitudes de los grupos del terrorismo internacional que, operando en red, primero tiene informaciones importantes de otros países y de otras realidades, y por otro lado tiene la autonomía plena para desencadenar, como en este caso, acciones que quedan bajo la responsabilidad de este grupo de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es una entidad, digamos, relativamente nueva, pero que estuvo animada por la red del Al-Qaeda Plus, que hoy se ubica como el origen de muchos de los problemas que están apareciendo en el mundo europeo, en el mundo islámico, en el Medio Oriente, y que seguramente en el futuro nos va a dar mucho material para comentar. Dejamos el tema de lo internacional, el conflicto sigue, no se ha definido, habrá que ver cuál es la respuesta de los países europeos en definitiva, pero los acontecimientos hablan de que el tema del terrorismo es un tema que va a crecer y se va a volver de mucho más actualidad en los países de Europa. Por lo que se refiere a la política en México, decíamos, hay toda una serie de
acontecimientos que vale la pena referenciar y que nos hacen ver que la imagen, la primera impresión que tuvimos del gobierno de Peña Nieto en el inicio de su administración, cuando Peña Nieto aparecía en los primeros días de diciembre como un hombre que buscaba acuerdos, que buscaba entendimientos, que estaba en la disposición de un acercamiento con las diferentes fuerzas y que por otro lado se veía a los diferentes grupos políticos primero en una crisis interna, el PAN y el PRD muy intensa, y por otro lado los actores de estos partidos en una postura que daba a entender que reconocían el triunfo de Peña Nieto y estaban dispuestos a entrar en un proyecto de negociaciones que implementara de manera inmediata las grandes reformas que le hacen falta al país. Eso era lo que veíamos en los primeros días de diciembre, antes de despedirnos por las vacaciones. Comentábamos, vienen los días que son en política casi perdidos, que forman el puente Guadalupe-Reyes, y que una vez que este periodo pasa, la política lentamente vuelve otra vez a recuperar su paso. Nos hemos encontrado con que apenas en los días que van del mes de enero, 23 días del mes de enero, la política no se ha desenvuelto de manera tranquila y muy positiva, sino se ha desenvuelto de manera muy sincopada, con toda una serie de tensiones que van desde la reaparición de los zapatistas en un desfile que todavía hoy sigue siendo un enigma para qué rayos lo hicieron y quién lo financió y para qué. La reaparición del conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que parecía resuelto para diciembre, ha regresado con una enorme intensidad, y el rechazo de las facciones radicales a aceptar las condiciones de la rectora para convertir el academismo en el eje de la vida de esta institución. Por otro lado, nos encontramos con situaciones de tensión provocadas porque el crimen organizado, contrariamente a lo que mucha gente suponía en los primeros días de diciembre, que retrocedería ante la nueva administración, algunos llegaron a aventurar la hipótesis de que la nueva administración establecería negociaciones con ellos. Pues nos encontramos que en estos días del gobierno, en los pocos días que lleva en el gobierno Peña Nieto, el número de muertos no ha descendido, el crimen se está radicalizando en áreas como Tamaulipas, como Sinaloa, como Sonora. Se están provocando situaciones alarmantes en varios lugares, y aún estados que durante mucho tiempo habían sido o se habían presentado como lugares alejados, lejanos y poco propicios a la acción de los criminales, hoy comienzan a tener desafortunadamente presencia de algunos de estos actos, lo que nos hace suponer que el tema de la seguridad es un tema que no se ha resuelto de manera definitiva. Por otro lado, y esto lo comentábamos hace 8 días en el artículo de Jesús Silva Herzog señala que desde su punto de vista un tema que tiene que inquietar es que hay muchas declaraciones y pocas acciones, y que la política
no se resuelve con declarar, la política se resuelve con acciones que se implementan, que siguen a las declaraciones. Y decía Jesús Silva Herzog Márquez, tal parece como si la estrategia del gobierno fuera crear la imagen de que se van a hacer las cosas, pero sin llevarlas a cabo. Y había otros editorialistas que estaban haciendo ya una crítica muy ácida, muy desgastante, en el sentido de que la famosa ley de víctimas que se acababa de aprobar era totalmente inaplicable y por lo tanto era una vez más regresar al tema de yo digo cosas que en la práctica nunca voy a hacer. En este escenario de un crimen que crece en su importancia, no es ocioso recordar que se han señalado a los cárteles mexicanos como los directamente responsables de los acontecimientos de violencia en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Se está señalando que los cárteles mexicanos tienen un papel significativo en el manejo del crimen organizado en Europa, tienen una presencia significativa en el África, y esto nos hace ver que el fenómeno, que a veces lo creemos demasiado regionalista, es un fenómeno que responde a un escenario internacional. El no percibir la dimensión y las normas de acción que rigen a estos grupos hace que el trabajo de los cuerpos policíacos se vuelva un trabajo inoperante por un lado y por otro estéril, porque se golpea en donde menos vulnerables son y no se tocan las líneas principales que están muy identificadas, sobre todo con las áreas de lavado del dinero. Ahí es donde hay toda una serie de situaciones imprecisas que todo mundo afirmaba se iban a resolver casi de manera mágica por el nuevo gobierno. Pues el nuevo gobierno no ha resuelto eso, no solo no lo ha resuelto, está siendo fuertemente golpeado por estos acontecimientos, algunos de los cuales están teniendo lugar en el Estado de México. Es decir, esto lleva mensaje. Frente a un presidente que asegura en los primeros días de su gobierno que tiene los recursos, las ideas, las respuestas adecuadas al crimen organizado para acabar con él en el país, el que le brinquen estos problemas en su territorio, pues lleva el mensaje de que cómo vas a lograr lo más si no puedes lograr lo menos. Y esto evidentemente está siendo manejado por estos grupos que intentan socavar la credibilidad del régimen y sobre todo intentan descalificar cualquier intento de solución real a este problema. Está entonces el tema de la seguridad, está el tema de los zapatistas, está el tema del Ejército Revolucionario Popular, que de repente vuelve a los periódicos por la aparición de un sujeto que dice ser uno de los dirigentes de este organismo que está preso y que se va a declarar en huelga de hambre para protestar porque lleva 2 años en la cárcel y nadie le ha dicho de qué se le acusa. El problema endémico en la justicia mexicana. Hay N números de personas en la cárcel que esta es la hora en que no saben de qué se les acusa y por lo tanto no tienen ni siquiera iniciada su causa, su proceso, y el resultado de esto es terrible para la gente porque está en una incertidumbre permanente porque no sabe ni por qué está ahí,
y además no sabe ni siquiera cuánto tiempo va a estar. Esto es demoledor para las personas y es parte de un fenómeno que se ha venido heredando de administración en administración. Yo creo que no es fácil echarle la culpa a la administración de Calderón o a la de Fox o a la de Zedillo o a la de Salinas. A mí me parece que se ha venido acumulando el problema y nadie ha querido meter la mano porque todo el mundo ve que los engranes de la máquina son de muy buen tamaño y meter la mano corre el riesgo de perderla y con ello perder su prestigio en el orden de la decisión y la solución de los problemas en la política del país. En medio de todos estos planteamientos, curiosamente, el presidente de los Estados Unidos envía un mensaje que parece dirigido al pueblo mexicano. En primer lugar, Barack Obama está exigiendo una reforma de los reglamentos del Club del Rifle en los Estados Unidos. Él sabe perfectamente que esta es una de las asociaciones más poderosas que existen en este país, lo sabe, y sabe que sería una equivocación suya porque lo pondría en un compromiso que no sabe si lo puede resolver, el prometerle a la sociedad desaparecer al Club del Rifle. Lo que sí puede hacer, y en esto incluso varios de los dirigentes de este club están de acuerdo, es modificar los reglamentos para que las armas que se compren sean armas deportivas y todas las armas que no sean deportivas no puedan ser vendidas más que en determinados lugares y no puedan ser vendidas a nadie que no se acredite como ciudadano norteamericano. Esto que parece una nimiedad puede resultar de gran trascendencia porque en este momento en Estados Unidos se puede hacer compraventa de armas prácticamente sin presentar ningún documento. Las armas son vendidas con una enorme facilidad. Si se hace un inventario de las instituciones que pueden vender las armas y este inventario se va permanentemente checando, no es que se resuelva en forma definitiva, porque el crimen tiene 1000 maneras de sortear muchas de estas reglamentaciones, pero cuando menos se encontrará oficialmente una estrategia política encaminada a no dejar cruzar armas de alto poder en la frontera en dirección a nuestro país. Si esto, junto con las medidas que se están sugiriendo para mejorar y perfeccionar los sistemas fronterizos para la revisión de los cargamentos de los vehículos de carga, si todo esto se implementa como Obama está ofreciendo en pocos meses, esto va a pesar en el escenario del norte y va a pesar en el escenario de la frontera y va a comenzar seguramente a generar nuevas actuaciones y nuevas realidades de parte de los grupos criminales que al ver cortado su canal de suministro de armamento, en primer lugar muchos de ellos se van a debilitar y muchos otros van a intentar conseguirlo por otros caminos que si el gobierno mexicano tiene habilidad puede, si no neutralizarlos plenamente, cuando menos reducir de manera tan significativa la presencia de esas armas que los hechos de sangre y de violencia que estamos viviendo y todos los días se reduzcan en su expresión de manera significativa. Simultáneamente, Barack Obama está reiterando la invitación a los gobiernos latinoamericanos que tienen una ribera en el Océano Pacífico a incorporarse al nuevo proyecto de la globalización
en estas áreas. Y aquí, sin duda, hay toda una serie de posibilidades, hay una potencialidad muy grande para lograr cambios si se hacen las reformas que el país necesita en el momento adecuado. Y mientras las señales de afuera parecieran favorecer a nuestro país e incluso tenderle puentes para comenzar a superar sobre todo ese gigantesco retraso social que tenemos, mientras esto se está produciendo allá, acá nos encontramos con una feroz resistencia de los grupos del sindicato de maestros que se niegan a aceptar las medidas que el gobierno establece para la evaluación de los maestros. El escenario mundial, según los datos proporcionados por los organismos de la UNESCO, nos coloca en un muy mal lugar en lo que se refiere a sistemas educativos y sobre todo a la preparación de los alumnos para enfrentar los desafíos cada vez más intensos que el mercado globalizado está generando. Necesitamos no alumnos excepcionales, que los hay en todas las instituciones, que sean capaces ellos de tener algunas ideas muy brillantes y algunas propuestas que pueden resultar muy prácticas, sino necesitamos un conjunto de jóvenes que entiendan en primer lugar los cambios de la posmodernidad, entiendan los cambios de la globalización, se den cuenta de cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades y sean capaces de lidiar con un escenario así de complicado con ventajas a favor de nuestro país. Y esto solo se puede lograr con una buena educación que tiene que impartirse en todos lados. A mí me parece que es un error gravísimo el decir que esto lo va a resolver la universidad privada o la universidad pública. Lo tiene que resolver la universidad en su conjunto, lo tienen que resolver los colegios en su conjunto, lo tienen que resolver los maestros y los alumnos en su conjunto. Y ahí es donde resulta muy difícil entender estas discrepancias tan radicales que se están generando en el gremio magisterial, que está generando una enorme cantidad de amparos. Son miles de amparos los que se están generando para que no se haga la evaluación. Yo creo que todos podemos y debemos entender la angustia de un maestro que no sabe qué le puede pasar si se somete a una revisión de sus conocimientos. Pero me parece que si hubiera una claridad en estos términos, muchísimos maestros me parece que estarían en la disposición de entrarle a esta evaluación y no sentir que evaluar es castigar. Nuestra sociedad está necesitada de buenos maestros. No se trata de quitar maestros, se trata de que los maestros sean mejores, de que los maestros estén más actualizados en los conocimientos. Y si no lo están, darles la oportunidad de prepararse para estar en condiciones de impartir conocimientos que sean los que los alumnos están necesitando en este momento. Desafortunadamente, el planteamiento se partidiza, es decir, se vuelve no el reclamo de una sociedad que necesita mejores educadores y mejores educandos, sino se convierte en la pugna de este partido contra el otro. Se convierte en el reclamo de algunos actores de un partido contra los actores del otro, y en el fondo ninguno de ellos está pensando en resolver el problema, están pensando en posicionar a sus partidos en vista de los procesos electorales próximos, sin tomar en cuenta
las consecuencias que en el futuro puede tener el apoyar o dejar de apoyar esta reforma que se ha planteado y que a mí me parece que es verdaderamente, en primer lugar, urgente y en segundo lugar, necesaria. Y la respuesta de la sociedad ante todos estos acontecimientos es todavía más inquietante porque no se ve una actitud de la sociedad de preocupación, de inquietud, de querer opinar, de querer participar, de querer sacar del marasmo muchas de estas situaciones en las que nos encontramos, sino que estamos viendo a una sociedad que le gusta ser espectadora, que le gusta ver desde afuera, que le gusta criticar, descalificar, burlarse de, pero no incorporarse y mucho menos comprometerse en la solución de nuestra problemática. Llama la atención las descalificaciones fuertes que ha tenido el presidente Peña Nieto en varias de sus intervenciones, la crítica muy fuerte en contra de algunas de sus declaraciones o de los incidentes en los que ha estado involucrado, que parecían que esto ya no se iba a presentar. Todo el mundo hablaba, por lo menos a mí me hablaron muchísimo, de que era el retorno del viejo PRI, que nadie iba a poder tocar al presidente. Pues lo están tocando y lo están tocando fuerte. Y me parece que esto, si alguien creía que el país no había cambiado, pues ahora tendrá que reconocer que con todo y los errores, deficiencias, fallas que indiscutiblemente se generaron en los últimos sexenios, también se generaron ámbitos de libertad que nos hacen distinto el escenario de ahora del escenario de antes, aunque el PRI haya regresado al poder. Estamos como sociedad, como partidos, como integrantes de la comunidad mundial ante un gran reto y ante una gran problemática que tenemos que atender y resolver. La duda es si realmente la sociedad quiere hacerlo o si está esperando que alguien por allí, desde el gobierno, desde la oposición, desde el extranjero o no sé desde dónde, sea el que tome la responsabilidad y nos venga a decir por dónde está el camino de salida. Yo sigo creyendo que el camino de salida lo tenemos que construir los mexicanos todos, sin importar el partido en el que militamos, sin importar nuestras convicciones ideológicas o religiosas, sino tomando como el valor más importante el desarrollo de nuestro país y sobre todo comprometiéndonos con la gente que está verdaderamente golpeada por el abandono durante todos estos años. Es como podemos pensar que el futuro puede ser mejor, no solo para algunos, sino para una comunidad que en este momento está reclamando con toda razón una atención y una solución específica a problemas que durante mucho tiempo se ha hablado de ellos, pero no se ha tomado la decisión de enfrentarse con la problemática y dejarlos cuando menos en un principio de solución, que eso sería ya un avance verdaderamente notable. Pues si les parece, dejamos nuestro tema ahí y continuaremos nuestro análisis el miércoles de la semana próxima.